Buen día, ¿cómo están todos, todas? Espero que muy bien. En el día de hoy nos encontramos para trabajar el eje del arte como transversal a las distintas áreas curriculares. Nos acompaña hoy la profesora Belén. La profesora Belén está formada como profesora en artes visuales, como profesora en discapacidad neuromotora y estudiante avanzado en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Es una docente con un amplio currículum con formación desde distintos aspectos, lo que hace muy rica su experiencia y sus saberes, con los cuales va a compartir en este espacio. Su trayectoria docente es profesora en institutos de formación docente, profesora ayudante en la Universidad de San Martín, docente de inclusión en escuelas especiales, o sea, es muy amplia su formación, es intérprete en lengua de señas, así que agradecemos que Belén comparta sus experiencias y sus saberes en estos espacios. Ella va a extenderse, pero brevemente vamos a ver que la mirada es una mirada mucho más allá del arte en quizás danza, teatro, como en esa cuestión tan específica de cada una de esas áreas. La idea es que este arte sea transversalice y sea potenciador de los aprendizajes de cada uno de los contenidos de las áreas. Por eso esta va a ser una primera aproximación que nos alegra mucho tenerlas en este ciclo de jornadas y seguramente se va a ir extendiendo en otros ciclos de jornada en función de esta primer espacio que nos ofrece Belén. Bueno, no los ni las entretengo más, las dejo y los dejo con la profesora Belén. Un fuerte abrazo para todos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto. Mi nombre es Ukele Belén, como muy bien recién me presentó Celina. Vamos a dar inicio a esta capacitación cuyo objetivo es pensar propuestas artísticas, pensar el arte transversalizado como recurso para nuestras propuestas pedagógico-didácticas. Esta capacitación está pensada para nivel primario, secundario, ¿por qué no terciario? Quizás hay algunas de las cuestiones que vamos a trabajar que pueden llegar a servir, pero nos vamos a focalizar en primario y secundario en relación a los recursos y a las ideas que les voy a dar a proponer. Espero igual que les sirva para muchos otros aspectos. La idea entonces es que pensemos, ¿por qué el arte? ¿Por qué vamos a tomar el arte como un eje transversal? ¿Por qué el arte es considerado, y lo voy a considerar, como estructural a las propuestas pedagógico-didácticas? Nos va a servir para dar inicio, para entrelazar, para finalizar, para pensar estas propuestas más allá de quizás los modos tradicionales o los modos que conocemos de darlas. Les voy a dar algunos tips, algunas cuestiones de cómo podemos mirar un cuadro, cómo podemos mirar una película, cómo extraer y transversalizar los contenidos prescriptos dentro de estos tipos de recursos. Desde ya no estamos pensando el arte únicamente en las artes plásticas, esto lo vamos a nombrar. Se abre un abanico enorme de las posibilidades que hay de explotar el arte dentro de la educación. ¿Para qué nos sirve el arte? Comencemos por ahí. El arte nos permite ver, nos permite interpretar la vida. Y digo la vida como, para no decir la realidad por las múltiples realidades, pero también, ¿no? Nos permite poder ver el mundo de otra manera, sin ser utópica o onírica. Ahora lo vamos a ver bien porque a través quizás de un cuadro, a través de una película, quizás a través de una canción, puedo comprender mi realidad. Puedo comprender y problematizar todo aquello que me rodea, tomando como eje central el arte. El arte construye sentido y tiene y nos permite crear una mirada crítica. El arte en sí es un proceso legítimo de conocimiento. Hoy lo vamos a tomar como un recurso, pero además está decir que el arte tiene un peso, un renombre, tiene un sentido para el ser humano, pero sin palabras.
Las áreas que están en la escuela son áreas seleccionadas, pero el arte, que es un área curricular, podría estar transversalizado tranquilamente. Ojo, la idea no es, en este video, en esta capacitación, por lo menos, pensar en producir artistas, pensar en que nuestros estudiantes hagan actividades grafoplásticas todo el tiempo. No, 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 no es esa el objetivo de la capacitación. ¿Por qué no? Y bienvenidas sean las actividades de crear, de pintar, que vamos a ver, os voy a darles algunas ideas para eso también. Pero el objetivo central no es ese. El objetivo central es que un docente del nivel primario pueda a través de esta capacitación extraer todos los posibles recursos para traccionar estos contenidos prescriptos o estos contenidos que quiera dar. Sin ir a leemos un texto y respondemos preguntas, escuchamos la explicación, sino ir más profundo a través del arte. ¿Qué nos permite? Vamos a ver, ¿qué nos permite el arte? El arte va a permitir atención, motivación, consolidar de manera memorística. Por lo tanto, a través del arte se pueden crear aprendizajes significativos, aprendizajes y experiencias educativas. El arte como guía, como eje, como una estructura transversal a estos contenidos. Es realmente una forma muy potente de generar emociones y experiencias. Y sabemos muy bien que una gran pata de la educación y una gran pata de crear aprendizajes significativos es la emoción, ¿no? El arte va a activar procesos cognitivos y emociones, y son estas emociones las que van a favorecer al aprendizaje. Dicho esto, vamos a comenzar esta capacitación, este video. Y vamos a ver entonces ahora cuáles son los objetivos, ¿no? que planteados para esta capacitación. Como les decía recién, constantemente como docentes buscamos distintos recursos que para nuestros estudiantes sean significativos, que sirvan para el proceso de aprendizaje, que sean funcionales a nuestras propuestas, a los contenidos y que enriquezcan nuestras propuestas pedagógico-didácticas. Entonces, lo que vamos a intentar buscar es entender el arte como una vía de expresión, como un vehículo privilegiado para activar estos procesos cognitivos y así facilitar quizás aquellos contenidos que no sabemos cómo abordar. Bueno, la idea es arrancar por acá o pensar en estrategias nuevas, más allá del libro, el manual que siempre es nada, que se usa y está genial. Bueno, quizás arrancar por otro lado. ¿Y por qué no? Y sería maravilloso crear proyectos en donde el arte sea el eje transversal, pero que se puedan abarcar todas las áreas, como un estudio de caso donde podamos utilizar, donde se puede utilizar el arte como una forma de expresión, como les decía recién, como un recurso, y hacer una muestra artística paso a paso, porque todo lo que digo parece hermoso, pero vamos a ir ahora a pensar de manera puntual posibles formas de abordar estas propuestas. Como les decía recién, no hay un único arte, para nada. Y de hecho, en este video, en esta capacitación, no vamos a trabajar todos, van a ser algunos. Pero ¿por qué no? Vamos a nombrarlos para que se pueda quedar bien en claro. Vamos a empezar por las artes visuales, las artes plásticas. Vamos a trabajar en una primera instancia sobre cuadros, sobre pinturas artísticas, sobre murales, cómo analizar una imagen, cómo mirarla, artes musicales, que no necesariamente las docentes tenemos el conocimiento, y me incluyo, sé muy poco de cómo funciona el detrás de la música, pero sí sé apreciarla, sí sé vivenciarla. Entonces, las artes musicales son siempre bienvenidas y de hecho suelen ser muy claras para problematizar, suelen ser muy claras para visualizar, para todas las artes transmiten y atraviesan nuestras emociones, pero la música tiene un gran poder sobre la mente y activa sin lugar a dudas procesos cognitivos que permiten recordar, memorizar, gestionar emociones muy diversas. Esto habría que preguntárselo a un musicoterapeuta o a una profe de música, pero es increíble lo que la música puede hacer en cuanto a la memoria, en cuanto a las personas, en cuanto a los ritmos que uno maneja. Lo pongo a prueba que jueguen en sus espacios áulicos a gestionar músicas y ritmos que quizás sin letra, que permitan
traer a la calma o no, o activar o pensar. Vamos a ir viendo eso. Después seleccionamos las artes en movimiento, las artes de la danza. Nuevamente, como les decía, nosotros no vamos a crear artistas, no vamos a pensar en hacer estudiantes artistas, ni músicos, ni bailarines, porque nosotros no tenemos ese conocimiento y no nos compete. Pero sí es un muy buen recurso. Y pensar, yo pensaba cuando armaba esta capacitación, es algo que vengo pensando hace mucho, como en todos los actos y en las efemérides bailamos. Y nuestros estudiantes bailan y disfrutan del baile. Y siempre están predispuestos a querer bailar y las familias van y es una convocatoria hermosa. Bueno, ¿cómo de esa situación podemos traccionar aprendizajes y contenidos? ¿Cómo podemos trabajar procesos históricos de nuestro país a través de los movimientos de danza? Es increíble y cómo pensar los movimientos de danza hoy, cómo fue cambiando la música acompañado del movimiento de la danza, cómo se bailaba en cierta época y cómo se baila ahora, por qué, cómo era la vestimenta que permitía tal baile o no. Lo dejamos ahí. Después las artes dramáticas, el teatro. Otras palabras mayores, el teatro. Ahí tenemos un abanico enorme que nos puede permitir, por un lado, explorar muchos artes dentro del teatro. Las artes, todo lo que es escenografía, todo lo que son los ritmos del teatro, todos lo que son los tempos que se manejan, los tiempos. Sin lugar a duda, es un recurso excelente para trabajar con los estudiantes. No todos se animan a actuar y de hecho hay muchas cuestiones dentro de la educación sexual integral sin abordar específicamente el tema en una obra, ¿eh? No hacer un role-playing. No estoy diciendo eso, pero sí trabajar el respeto, trabajar los silencios, trabajar la espera, la escucha, la no burla. Hay un montón de cuestiones extra a la obra de per se que nos permiten trabajar la educación sexual integral. Por eso es transversal. Porque quizás estamos trabajando una obra que nada que tiene que ver, o sí, pero trabajamos un montón de otras cuestiones, contenidos de la ESI dentro de esa propuesta. En todas las propuestas que se pueden trabajar la ESI, ¿no? Pero pienso que donde el teatro implica trabajo en equipo, implica respeto y donde los protagonistas no son solo los que actúan, es importante trabajar en ese aspecto. Bueno, y por último tenemos la literatura, que la trabajamos puntualmente en prácticas del lenguaje, pero es lo que yo les decía hace un ratito, que la idea es que esto sea transversal, que nosotros pensemos estructuralmente el arte. Entonces, quizás comenzar una clase de ciencias sociales con una obra literaria o trabajar prácticas del lenguaje y al mismo tiempo ciencias sociales podría ser muy enriquecedor. Leer un pequeño poema al inicio de cada clase, leer un pequeño fragmento, que los estudiantes lean en este café literario que puede ser ajeno o sea, no va a ser ajeno a prácticas del lenguaje, no, por favor, pero sí que no sea el eje central, que se esté trabajando otro contenido, que estemos trabajando ciencias naturales y que sea la literatura quien nos acerque. O la hora de ESI, porque hay muchas escuelas que la brindan. Entonces, trabajar quizás en una pequeña obra literaria de manera artística, leer un haiku, leer un poema, bueno, hay mucho ahí para explorar. Bueno, mismo de hecho podría entrar tranquilamente en el teatro. Decidí separarlas porque creo que dentro del nivel primario o secundario implica poner en ejercicio otras cuestiones. Y por otro lado tenemos el cine, sin lugar a duda, y puse arte interdisciplinario. Van a ver a qué me refiero con eso, pero la idea es mezclar un poco de todo, que este arte interdisciplinario no sea segmentado, sino que podemos estar trabajando las artes visuales, las artes artísticas, poder hacer un teñido de telas y trabajar cómo tenían los pueblos originarios sus telas, cómo trabajaban las telas en distintos lugares del mundo, utilizar distintas telas para armar algo, y es arte plástico, visual, pero también estoy entrelazando con otros lenguajes artísticos. Y el cine, que lo dejé ahí, me pasé, nada, mi corazón entero a lo que es el cine, al arte cinematográfico y cómo podemos explorarlo en la escuela sin únicamente caer en ver una película. Pausar y determinar qué quiso decir el director o la directora en cierto momento, cómo se transmitió la música en cierto momento, por qué.
Nosotros no somos expertas, pero sí, esto que les decía al principio, ¿qué nos permite el arte? Ver, explorar, poner el ojo crítico. Bueno, vamos a jugar un poquito con eso. Antes de comenzar puntualmente con los recursos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de nombrar. El arte va a ser tomado como un proceso legítimo de conocimiento y sabemos muy bien que sin emoción no hay aprendizaje, es una pata central para el aprendizaje. Nos va a permitir entonces usar recursos artísticos de manera transversal en las propuestas pedagógico-didácticas, favorecer los procesos cognitivos, generar emociones que favorezcan y traccionen el aprendizaje. El arte va a permitir que nuestros estudiantes presten atención, que se encuentren motivados, que puedan consolidar la memoria, que innoven y que puedan ver a través del arte, de los cuadros, de la música, del teatro, del cine, poder problematizar la realidad, poder comprender procesos históricos, poder comparar, poder, si hacemos propuestas en los que estén más activos, que sean parte real de esa propuesta didáctica, que ellos puedan crear y con esto generar un montón de procesos cognitivos reales para traccionar el aprendizaje. Es por ello que vamos a considerar y consideramos que el arte es fundamental y es estructural para cualquier propuesta didáctica. Comencemos. Vamos a suponer que en una clase, en una propuesta, comienzan o dan inicio a un nuevo contenido, una nueva unidad, mirando una imagen. Puede ser una fotografía, como puede ser también un cuadro artístico, el que fuese correspondiente al contenido que ustedes quieran dar. Obviamente a veces hay una parte de investigación previa que es cuáles posibles obras se pueden dar acorde al proceso histórico que estamos trabajando. Y lo primero, acá hay algunas cuestiones, ¿no? Cuestiones a considerar sobre esta imagen. ¿Cómo miro esta imagen? ¿Cómo transmito a mis estudiantes qué mirar? Porque eso es algo muy importante. Para poder aprender a ver una obra, aprender a ver una imagen, valga la redundancia, hay que aprender, ¿no? No todos sabemos mirar una imagen o qué mirar. Se nos puede estar presentando una gran obra de arte y quizás no sabemos a qué prestar atención. Por algo la gente estudia específicamente, ¿no? Educación artística y análisis de obra de arte, etcétera. Pero nosotros vamos a ver en la escuela. ¿Qué mirar? Bueno, acá hay algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué representa la imagen? ¿Cómo está representado eso en la imagen? ¿Qué significados culturales o sociales puedo ver? ¿Puedo darme cuenta de qué época es? ¿Puedo darme cuenta cómo representa la figura de la mujer, la de un niño, la de un hombre, la de los trabajadores? ¿Cómo representa a los ángeles? ¿Por qué se representa a María y a los ángeles? ¿En qué momento histórico estará construida esta imagen? ¿Quién la hizo? Eso es muy importante. ¿Quién hizo esta obra? ¿Para qué la hizo? ¿Cuál es el contexto histórico de esta obra? Que ahí voy relacionando con todo lo que antes no fuimos pensando. ¿Qué sentido tenía? Porque hay muchas obras en donde son pedidos, ¿no? Grandes obras de la historia de la humanidad. No es que el artista dijo, voy a pintar tal cosa, la Capilla Sixtina, ¿no? Sino que son pedidos que se les hizo al artista. Y bueno, eso también tiene un sentido. ¿No? ¿Y qué, ahí también, por otro lado, qué genera esta imagen en uno? Eso es todo posibles ideas y análisis de obra muy, como les decía, ¿no? Dentro del nivel educativo. Antes de continuar, me gustaría comentarles que al final del video voy a colocar el libro muchos libros tuve que leí, me preparé para estos videos, pero al final dejo este libro que me es muy, muy claro sobre cómo enseñar a mirar imágenes en la escuela. Voy a intentar ser lo más fiel a él porque me pareció muy enriquecedor para que puedan tenerlo en caso de necesitarlo o querer profundizar más sobre el tema. Acá hay algo muy importante. Como recién les decía, para poder mirar una imagen y analizar una obra, tengo que aprender, tiene que haber una guía, ¿no? Por eso es importante que como docentes sepamos qué preguntar, cómo, hacia dónde orientar la mirada. Es un ejercicio. Esto se planifica. La observación de una imagen debe tener un lugar en la propuesta diaria, en la planificación. No es bueno, miramos la imagen, analizamos qué ven, bárbaro, entonces vamos a seguir.
Me detengo a mirar con detenimiento esta imagen. Traigo acá dos ejemplos argentinos, ¿no? De Ernesto Cárcova, no me salía el nombre, Ernesto Cárcova y Antonio Berni. ¿Por qué traigo justo estos dos ejemplos? Más adelante vamos a volver a una comparación con esto. Me interesa mucho porque el artista muchas veces explora en el arte su época, la plasma. Y ahí donde está esta mirada crítica que decíamos antes, ¿no? Poder comprender un proceso histórico a través del arte. Poder entender lo que está sucediendo en esa imagen, en esas dos imágenes, en esos dos momentos distintos de nuestro país, qué es lo que estaba pasando, y poder también ni hablar de el modo en el que están pintados, ¿no? Que son muy distintos, los colores que intentaban transmitir, buscar y explorar distintas obras sobre esos artistas, a ver si todas sus obras son similares, sin ahondar en quizás tecnicismos sobre el arte. Si está pintado en óleo porque el óleo tarda en secarse, si está pintado en acrílico, que también, eso cada docente verá qué tanto puede ahondar en su grupo. Pero ¿qué es que nos transmite esta imagen? ¿No? Y volvamos a lo anterior. ¿Qué se ve? Por ejemplo, en uno vemos una mujer con un niño en brazos amamantando, en el otro no. En el otro están en un hogar, en el otro no. Bueno, acá también se ve una mujer ahí, pero no es la misma. Fíjense, de este lado tenemos una mujer de tez morena, de este lado no. Bueno, explorar ahí cuestiones que podemos tranquilamente comparar o ahondar para explicar cierto proceso histórico de la Argentina. Acá les quería nombrar justamente, volvemos a Antonio Berni. Tenemos una obra de Antonio y una obra que es una del grupo Mondongo, un grupo que me encanta, Antonio Berni también me encanta. Es un homenaje a Antonio Berni, esta obra que vemos acá del grupo Mondongo, que ellos trabajan con unos con materiales pensados a veces, trabajan con plastilina, con arcillas, hacen collage, pegan objetos. Si alguna vez tienen el agrado de ver alguna obra del Grupo Mondongo, es increíble, así también las de Antonio Berni. Ahí, bueno, vamos a hablar también un poquito de las visitas a los museos, pero miren qué interesante comparar ambas obras, pensarlas, ver los sujetos que están en la obra, quiénes son, qué quiso hacer este homenaje, por qué. Y ahí, nada, también nos da una punta, ¿no? Esto de homenajear a un artista, pero sin recaer únicamente, porque ahí si no nos vamos a educación artística, que podría ser tranquilamente para trabajar interdisciplinariamente con él o la profe de educación artística, pero explorar el contenido que hay detrás. ¿Por qué eligieron ellos hacer este homenaje? ¿En dónde está situado? ¿Dónde está sucediendo ese homenaje? ¿Es una marcha? No. ¿Por qué marchan las personas? ¿Qué quieren reclamar? ¿Hay solo hombres? ¿Hay hombres, mujeres y niños? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven sus rostros? ¿Qué nos transmite a nosotros como espectadores de esa obra? Y esto que les decía, no tomar un punto. ¿Por qué no? mm, eh, Homenajear a un artista, ¿por qué no replicarlo? Lo pongo comillas en este replicar, ¿no? Porque serían las propias creaciones de los estudiantes tomando todas esas emociones y esos contenidos. Es muy interesante trabajar a Berni, que tiene también toda su obra de Juanito Laguna, que es muy trabajada en educación, pero sin caer en el collage, sin caer en eso que ya lo hemos hecho, pensar y problematizar, ¿por qué no escribir un poema? ¿Por qué no hacer una obra literaria sobre Juanito Laguna, sobre Sin pan y sin trabajo? ¿Por qué no pensar en, en las manifestaciones, en los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué no explorar el derecho, como decía antes, ¿no? El derecho a poder manifestarse, cómo lo trabajamos en la escuela. Tranquilamente se puede trabajar un 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y ahí está el arte como inicio de la propuesta, transversal a la propuesta. Y puedo crear una exposición sobre Antonio Berni trabajando algún tema puntual, relacionándonos con prácticas del lenguaje. Por decir, ¿no? Lo pienso, se me ocurre. Sí, crear, y ahí vamos a la siguiente, que les quiero contar algo. A partir de esta obra de Pueyrredón,
que 1860, Argentina. Me resultaba muy interesante porque a veces, ahora voy a la parte del epígrafe, que es a lo que quiero llegar, pero esta obra me gusta mucho y me parece excelente para trabajar este artista, porque mayormente cuando trabajamos una cierta época en nuestro país, recurrimos a las típicas imágenes de la que era de la Villiquen y trabajar eh, imágenes ya establecidas sobre ciertos actores sociales de la época. Y si bien hay muchas nuevas tecnologías y páginas donde nos muestran fotografías reales, que también es un recurso increíble, ver cómo miraba un artista esta época de nuestra historia, qué se veía, cómo se dibujaba el campo, cómo se miraba el campo, cómo se veían las vestimentas, para lo que decíamos hace un rato, ¿no? De los actos. Bueno, pensar en cómo se vestían a través de las obras artísticas, cómo verdaderamente veía un artista este proceso histórico, este momento histórico de nuestro país. Y acá hay algunas cuestiones, ¿no? Decíamos recién de homenajear, replicar. Bueno, hay algo muy importante que en el espacio del aula no siempre se puede ver porque uno lleva una imagen pequeña, quizás en el mejor de los casos una grande, hasta he visto profes, perdón, mostrarán sus teléfonos. Entonces, bueno, se la va rebuscando. Pero digo, qué importante es dimensionar el tamaño de la obra. Recién hablábamos de las obras de Antonio Berni y las de Mondongo. Son enormes. Son obras muy grandes y es importantísimo y hasta se puede trabajar desde el lado de la matemática o tomar ahí un pequeño contenido de matemática y transversalizar ese contenido del tamaño de los centímetros, de lo que implica una obra grande. Hasta se podría construir en equipos una obra grande y hacer esta exposición que les digo. Cada uno crear un personaje dentro de esa manifestación y luego armar un gran collage con todas las personas que cada uno dibujó en esta gran manifestación, en este gran cuadro, o por qué no, esta obra de Pueyrredón. Y acá voy al epígrafe, que me parece muy importante. Ah, el QR que tienen ahí es del Museo Nacional de Bellas Artes. Me parece importante que está buenísimo que exploremos las posibilidades de las nuevas tecnologías, del Internet, del uso, de consultar, ¿por qué no?, a las inteligencias que nos armen listados de obras y nosotras no sabemos, nosotras y nosotros no sabemos a quién recurrir, porque no sé de obras de arte o no sé de qué artistas argentinos puedo ubicar en esta época. Se busca, se googlea, se unen, se arma, se explora, bueno, y ahí el Museo de Bellas Artes nos da la posibilidad de poder explorar algunas de las obras del artista y otros grandes artistas también. En cuanto al epígrafe, me voy a detener acá porque en cómo mirar una imagen también se debe ver el epígrafe y se debe poder comprender y poder explorar cómo armar también un epígrafe y qué información nos está dando. Decíamos al inicio cómo ver una imagen, cómo focalizar en ella. Bueno, el epígrafe es parte. Puedo identificar al artista, identifico el año, identifico cómo está hecho, en este caso es óleo sobre tela, y ya puedo ir explorando, ¿no? Materiales que, como decía antes, no es lo central, pero es parte de entender al artista. El tamaño, muy bien como dije recién, y dónde está. Porque también hay muchas obras que van a ver que son de colecciones privadas. Quiere decir que no están en ningún museo, que las tiene alguien, a veces las abren al público, a veces no. Hay muchos artistas de esta época y de las distintas épocas, artistas argentinos, que son vitales para poder transversalizar en el proceso de educación y salir quizás de lo tradicional de algunas explicaciones de las ciencias sociales. Me parece muy enriquecedor tenerlo en cuenta. Acá les traigo otro ejemplo, otro artista que me parece muy enriquecedor para trabajar en educación, que es Nicolás García Uriburu. Él trabaja y tiene una línea ahí, les puse también el QR para que puedan explorar porque están todas sus obras en la página, bueno, todas, hay gran cantidad de obras en sus páginas y es muy positivo para trabajar, muy favorecedor para trabajar quizás con las ciencias naturales y también, ¿por qué no?, con las ciencias sociales.
Bueno, ya verán que soy muy fanática de transversalizar todas las áreas porque me parece que es la forma de hacer educación. Fíjense el cuadro de las Amazonas, ¿no? Son como 8 cuadros juntos, unidos, y es una intervención, es óleo sobre tela, y el de al lado, Utopía del Bicentenario, es una colaboración con Greenpeace. Ya iban viendo por dónde va la mano de Uriburu. Él tiene muchas obras intervenidas, muchas obras en donde reflexiona y cambia la mirada sobre Latinoamérica, gira el mapa, lo pinta de verde, le da un sentido a ese color, un sentido que depende cuál sea, puede ser un sentido de contaminación, puede ser, hay muchos, hay que explorar, él usa ese color como una de sus grandes marcas, el color verde, y hay muchas obras en las que está relacionado con contaminación. Y es excelente para lo que decíamos al inicio, ¿no? De cambiar la mirada, de criticar de una buena manera, no tener una mirada crítica sobre el contexto, sobre una situación. Se puede tranquilamente hacer un estudio de casos sobre contaminación de algún posible riachuelo de la zona, de algún posible río, de los mares, y trabajar con Nicolás, trabajar con Uriburu, trabajar con este artista. ¿Y por qué no tomar la idea de lo que él plantea? Estoy segura que esto alguna docente o algún docente ya lo habrá hecho. Ahora vamos a hablar de fotografía, pero se me ocurre sin lugar a duda sacar fotos a nuestro barrio, ¿no? Y se me ocurren dos cosas ahora que lo digo. Sacar fotos al barrio y sacar la basura del barrio y embellecerlo, crear obras hermosas donde quizás hay basurales. Se me ocurre como una manera disruptiva, ¿no? De ver esa realidad. Y se me ocurre también intervenir con colores, sí, con colores, con palabras, con poemas, con cuestiones, fotografías del barrio o fotografías de los mares y pintarlas e intervenirlas como modo de expresión y explorar sobre este artista. Hay algo que no he dicho, creo que hasta el momento, o sí, que tiene que ver con profundizar el contenido del artista, saber quién es, en qué situación histórica está, y no solo quedarnos quizás en lo expresado en la clase, sino, ¿por qué no?, que nuestros estudiantes que tan a la mano tienen los recursos tecnológicos, investiguen. Investiguen, exploren, analicen, busquen, traigan nuevos cuadros sobre el artista, traigan nuevas fotografías sobre el artista, y podemos exponer, proponer, conversar, debatir, a ver qué trajo cada uno, qué encontró, y hacer esas preguntas que hacíamos al inicio. Ahora vamos a hacer, les voy a mostrar algunas más. Traer esas preguntas que hacíamos al inicio, ¿no? De, bueno, ¿quién lo hizo? ¿En qué momento? ¿En qué contexto histórico? ¿Qué veo? ¿Por qué creo que es así lo que estoy viendo? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? En este caso, Uriburu tiene un mensaje muy claro sobre la naturaleza y sobre Latinoamérica. Es más como más visual. Quizás en los artistas anteriores hay que pensar de forma conjunta y conocer un poquito sobre el contexto de ese momento para comprenderlo. Acá no importa en la época donde uno mire, ese riachuelo está verde, ese riachuelo no tiene pececitos saltando, entonces ya hay un mensaje así claro, o lo mismo igual en las obras de Bernis que veíamos, los rostros de esas personas efectivamente nos están transmitiendo un sentimiento también, que eso también lo veíamos al principio, ahora lo vamos a retomar, pero ¿qué me transmite la obra? Ven que hay mucho, es enseñar a mirar, enseñar a analizar. Y este enseñar a analizar no lo hago una vez, vuelvo a lo que ya decía, se planifica. Cómo mirar una clase, cómo mirar una obra, perdón, cómo mirar una imagen, se piensa, se planifica, se toma un tiempo para, no es un simple disparador. Quizás me puede llevar toda la clase, quizás me puede llevar todo un proyecto, pensar sobre esa imagen y desarmarla y desglosarla y buscar cómo trabajar con ella. Pasemos ahora, además de las pinturas y las obras de arte, a la fotografía, un gran recurso para utilizar en el espacio áulico. En este caso, y ojalá muchos de ustedes ya los conozcan, vamos a ver a Gustavo, un fotógrafo que trabajó una serie llamada Ausencias. Está en el QR, también pueden entrar a su página, y están ausencias argentinas, ausencias chilenas, ausencias uruguayas, creo. También, si mi memoria no me falla, eh, su trabajo es absolutamente increíble, visual, eh,
muy positivo y enriquecedor para trabajar sobre un proceso histórico. ¿Dónde están estas personas? Y de vuelta, ¿no? Trabajar también con literatura ahí, analizar qué es lo que nos quiere decir este artista a través de sus fotos, qué nos está expresando desde lo visual. Y es nada, impactante verlo porque es muy claro. Bueno, y eso se puede trabajar en el espacio áulico. ¿Qué pasó con esas personas que no están? ¿A dónde están? Revisar procesos históricos a partir de eso. Buscar que seguramente hay entrevistas de los familiares. Trabajar con documentales. Miren cómo desde lo artístico fui a un montón de temas que no son necesariamente leer. Técnicamente sobre la última dictadura en Argentina. Y también, como les decía, ¿no? Él analiza ausencias hay de distintos países. Bueno, esos países están cercanos, son países limítrofes. ¿Por qué estamos trabajando? ¿Qué pasaban? ¿En qué momentos históricos se trabajó? Y todo lo puedo hacer a través de un proceso, desde un recurso de fotografía. ¿Se entiende cómo a partir de de un recurso artístico, voy ampliando y explorando todas las posibilidades que tengo y cómo voy entrelazando no de todas las áreas? Bueno, Gustavo acá trabaja ausencias. Me voy. ¿Desde qué países lo trabaja Gustavo? A ver, vamos, este es de acá, este es de Uruguay, este es de Chile, este es de Argentina. Vamos a traer un mapa. ¿En qué momentos históricos hago una línea, lo relaciono? Ahí hay una comprensión de los procesos históricos, no solamente en Argentina, sino a nivel continental, si se quiere, o sí, de América del Sur, eh, fundamental, que se puede trabajar en el nivel primario de manera visual. Como decíamos antes, trabajar a partir de recursos visuales y de recursos artísticos favorece sin lugar a duda la comprensión, favorece sin lugar a duda la memoria. Visualmente, identificar dónde quedaban esos países en manera y que estaban pasando similares procesos históricos es muy importante. Continuando con la fotografía, bueno, ahí les coloqué dos QRs. A mí la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina me parece excelente. Yo estuve buscando, en su momento tuve los libros en donde hacen un recorrido año a año de las fotografías más significativas del año de los reporteros, ¿no? Periodísticas. Y es increíble porque teniendo esos libros que, bueno, ahí están con un valor económico, con un precio, seguramente hacen envíos, habría que buscar, googlear, pero bueno, yo se los traigo también para que haya un abanico de posibilidades. Ahí puse algunas imágenes, ahí fíjense la de la etapa del 2020, claramente, ¿no? Del coronavirus, el mundial, fíjense ahí la gran quema y es todo el proceso de quema de campos que está sucediendo en nuestro país, que es fundamental para trabajar desde la educación ambiental integral. Ya seguramente habrá haber una capacitación puntual de ello, que es otra estructura central que tenemos que trabajar en las escuelas. eh, y ahí es cuando decimos cuántas cosas hay que trabajar. Bueno, por eso es importante transversalizarlo, por eso es importante trabajarlo de manera interdisciplinaria. No segmentar porque no se puede, sino trabajar con proyectos en donde se trabajen muchos contenidos a la vez desde las diversas áreas. Entonces, quizás al trabajar desde prácticas del lenguaje, desde ciencias de la naturaleza, desde ciencias naturales, trabajo con fotografías y ya puedo relacionar diversos temas y entrelazarlos. Bueno, les traigo estos dos, son dos posibilidades para buscar imágenes de la actualidad que me parecen muy positivas. Antes de continuar, me gustaría focalizar un poquito más y profundizar en lo que hablábamos de la fotografía como un recurso. Considero que a partir de una fotografía que puede ser de manera individual o siempre es enriquecedor trabajar en pequeños grupos para generar el diálogo entre los niños y niñas y adolescentes, donde haya un ida y vuelta, donde se trabaje sin un producto terminado, donde constantemente, si voy a analizar una fotografía, ¿no? Con las preguntas que decíamos, con el análisis que hablábamos hace un rato, y ahora les repito que vamos a profundizar un poquito más, quiero finalizar primero con toda esta primera parte de imágenes.
para después cerrar, pero a partir de una imagen periodística, puedo extraer, pensar una noticia periodística, buscar información, armar una infografía, comprender un tema. Puedo buscar de un mismo tema distintas imágenes, trabajarlas en pequeños grupos, que armen noticias periodísticas a partir de ellas. Estoy trabajando con un recurso artístico, porque la fotografía no deja de ser un recurso artístico y me parece fundamental que eso se lo podamos transmitir a los chicos también. La fotografía es arte. Crear una buena fotografía es artístico. Gente muy capacitada hay para armar fotografías y para hacerlas, para pensar, para la edición de las mismas. Entonces, ¿cómo analizar estas fotografías? Es también importante, cómo analizar una buena nota periodística. Entonces, ¿qué me quiere transmitir esta imagen? ¿Cómo me está mostrando esta situación, esta imagen? ¿No? Eso también es importante. Siempre hablamos de cómo analizar las noticias para tener una mirada crítica, para que nuestros estudiantes puedan tener una mirada crítica. Bueno, en la imagen pasa lo mismo. La imagen que está acompañada con esa noticia dice mucho y está cargada sin duda de significado. Y nosotros tenemos que poder desarmar ese significado, poder desarmar esa imagen y comprenderla. Y esto no lo hacen solos los chicos. ¿No? Ni los adolescentes. Volvemos. Enseñar a mirar imágenes, enseñar cómo analizar esa imagen dentro de un proceso histórico, enseñar esa imagen con una mirada crítica. Yendo puntualmente a estas dos imágenes que tenemos en esta filmina y una cita del libro que les nombraba antes, donde habla, y espero estar atinada, o bueno, quizás les parezca un poco descabellado, relacionar el arte con las ciencias naturales. ¿No? Y dice, y justo venimos hablando de fotografía, ¿no? La fotografía nunca acompañó siempre a la ciencia contemporánea, a poder mirar esas imágenes. La ciencia se basa en observación muchas veces, ¿no? Evidencia, pero también en observar. Observar el comportamiento de la naturaleza, observar las células, observar el comportamiento de seres vivos, para no ir solo animales. Acá tenemos dos pequeñas imágenes que es sobre hongos vistos a través de un microscopio, sacados con un teléfono celular. No importa los nombres, los coloqué como para que sepan, o si a alguien le interesa mirarlos, pero son hongos que no se ven en la escuela, pero sí en la escuela vemos las células de una planta, las células de una cebolla, los podemos teñir, mirar, sacarle fotos al microscopio si es que tenemos esa posibilidad y ese recurso, y crear pequeñas obras de arte, hacer pequeñas cajitas de Petri si la escuela tiene la posibilidad, repito, o buscar estas imágenes en internet de cómo se ven ciertos virus, cómo se ven ciertas bacterias, cómo se ven ciertas células de las distintas plantas y analizarlas en pequeñas cajitas de Petri y hacer, ¿por qué no, una obra de arte? ¿Por qué no entrelazar el arte en quizás una muestra de las ciencias naturales? ¿Por qué no hacer de estas pequeñas tarjetas para la invitación de las familias a la Feria de Ciencias? ¿No? Me, y, bueno, podríamos, hasta me voy quizás un poquito, hablar de arte abstracto, que es, ¿no? ¿Qué es el arte abstracto? Hacer una investigación y a partir de la observación de un microscopio, de las células, que lo podemos trabajar tranquilamente en ciencias naturales. Ahí voy, ¿no? ¿Cómo puedo entrelazar el arte en un contenido que quizás no está tan pensado que se podría? Vamos a ver ahora, les voy a mostrar obras artísticas relacionadas con las ciencias naturales y también fotografías, más allá de estas que se me ocurrió a mí un poco alocadas. Bien, en este caso voy a nombrarlo como muy cortito, porque me pareció interesante y que se podría trabajar. Tenemos dos pinturas, por un lado Rembrandt, por otro lado Leonardo da Vinci, dos artistas muy reconocidos que se podría buscar su historia, pero cómo los dos trabajaron e interpretaron las ciencias de su época. Muchas veces en la educación secundaria se trabaja, o mismo si estamos trabajando en los sistemas, sistema respiratorio, el sistema digestivo, nervioso en la escuela, ¿por qué no comenzar por el cuadro de Rembrandt? Y entender cómo en una primera instancia se conoció el cuerpo, qué concepción del cuerpo había y de la salud en otro momento de la historia.
y dar inicio así a un tema con otro enfoque, sin recortes, sin aislados, sino a partir de un cuadro. Y por qué no pensar en cómo están vestidos esos hombres, como dijimos, no analizar este cuadro, analizar el artista y sus claros oscuros, ya capaz ahí nos vamos sin irnos. ¿Por qué eran todos hombres? ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Por qué se llama así? ¿Hay otros cuadros similares? ¿Los hay? ¿Del mismo artista? Sí. Bueno, todas esas cuestiones pueden ser tranquilamente el puntapié a partir del arte para poder dar los sistemas del cuerpo. Mismo tenemos a Da Vinci ahí, que también podríamos leer, investigar, buscar qué quiso representar él ahí, por qué representó un hombre y no una mujer, qué tiene que ver, por qué lo colocó dentro de un círculo. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar desde la mirada artística para dar inicio a una propuesta de las ciencias naturales. Y acá sigo con la fotografía y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte sobre las artes visuales, las imágenes artísticas, cuadros artísticos y visuales en cuanto a fotografía. Y les voy a dejar acá esto que decíamos al inicio, ¿no? Que las ciencias siempre estuvieron acompañadas de la fotografía y de la observación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuestros estudiantes pueden ser estos fotógrafos. ¿Por qué no ir a la plaza, al parque de la escuela, a alguna reserva natural que tengamos aledaña o que sea la posibilidad de ir? Siempre hablamos de salir de la escuela, ¿no? De conocer que, este dicho, ¿no? De conocer la escuela conocer el mundo dentro de las cuatro paredes de la escuela. Bueno, salgamos de la escuela, exploremos qué hay más allá. Y para eso sería ideal hacer una muestra fotográfica. ¿Por qué no? Con sus teléfonos, con camaritas, conseguir cámaras digitales viejas, yo ya me voy, pero me imagino todos los chicos con camaritas viejas buscando para que no sean los teléfonos y poder fotografiar la naturaleza. Qué complejo que es investigar sobre cómo hacen los grandes fotógrafos para poder sacar una foto a la naturaleza. ¿Se camuflan? ¿Cuánto tiempo se quedan escondidos? ¿Cómo esperar que el pajarito busque? Si voy a algún lugar, ¿qué pájaros, aves, insectos voy a ver en ese lugar? ¿Cómo tengo que sacarle una foto? Bueno, yo ahí les dejé dos fotógrafos argentinos muy conocidos. El primero, Nicolás, es un fotógrafo muy joven que hace poco ganó un premio. Después está Andrés, también un fotógrafo de la naturaleza de muchos años, de muchísima experiencia. Ahí dejé un QR también para la Asociación Argentina de Fotógrafos de la Naturaleza, donde tienen unas fotos increíbles. Estas fotos que están acá son de ambos artistas fotográficos. Las dos primeras son de Nicolás, extraídas de su Instagram, y de Andrés, extraído de su página. Ambos los googlean y los van a encontrar muy fácilmente. Y también mostrarle a los estudiantes, ¿por qué no imágenes de ellos? No es lo mismo mirarlas en un manual que saber que hay una persona argentina que se dedica a sacar fotos a la naturaleza. Y ni hablar de que las de arriba son de los esteros del Liberá y las de abajo de la Patagonia, ¿no? Las de Andrés. ¿Y qué nos dicen esas imágenes? ¿Qué comportamiento se observa en ese animal? ¿Qué es ese pájaro? ¿Qué es? Todo para profundizar muchísimo, investigar, explorar, dándole el tiempo adecuado y la planificación adecuada a la observación de esas imágenes. Ahora sí, vamos, acá les dejo preguntas orientadoras de todo lo que acabamos de trabajar, ¿no? Primero hicimos como un primer pantallazo, de mirar el contexto, de mirar la imagen, de prestar atención al epígrafe. Bueno, y acá les dejo un poquito más, ahondar un poquito más en algunas posibles preguntas. Algunas que tienen que ver con la observación, con la descripción, qué elementos se ven, qué personas, cuál es el género de estas personas, qué edad, cómo están vestidas, en qué lugar se encuentran. Repito, le doy un tiempo, no es les gusta, no les gusta, qué les parece, le doy un tiempo a esa observación. Planteo hipótesis de la imagen. ¿Qué estará sucediendo en esta imagen? ¿Por qué estarán protestando? ¿Qué le estará diciendo el hombre a su amada? ¿Qué estará pensando esta niña en este cuadro? Por decir, ¿no? ¿Qué estará explicando el científico a los otros científicos, a los médicos? ¿Qué estaría sucediendo en esta fotografía? ¿Qué estarían haciendo estos hermanos que corrían? ¿De qué estarían corriendo?
Y así miles de preguntas. ¿A qué estaría jugando Juanito? Miles de preguntas que podemos hipotetizar. ¿Y por qué no escribir? Hay muchas de la oralidad, otras escritas. Después decíamos, ¿no? Que el arte genera sensaciones. Ya al observar, hipotetizar, ya estoy generando un montón de emociones. Pero, ¿qué siento al ver esta imagen? ¿Qué me transmite? ¿Tiene colores apagados? ¿Tiene colores vibrantes? ¿Tiene colores alegres? ¿Me quiere transmitir alegría? ¿Me pretende transmitir soledad, tristeza, angustia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Tiene relación con lo que hipoteticé anteriormente? Y si estamos trabajando en la escuela, ¿qué relación hay con los contenidos que estamos viendo? O dar un puntapié para qué contenidos podemos ver, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento cuando esa persona pintó esta obra de arte? Y así, muchísimas más posibles podemos hipotetizar relacionadas con los contenidos. Por otro lado, podemos pensar con preguntas, con contenidos que quizás no estamos viendo, pero que es importante a trabajar. ¿Qué parte de la ciudad se ve en esta imagen? ¿No? ¿Recuerdan, por ejemplo, la interpretación del grupo Mondongo? Se veía claramente que era Plaza de Mayo, eh, como por dar un ejemplo, o el de Uriburu, que si conocen ese puente, de dónde es, dónde queda el riachuelo, lo podemos buscar. ¿Por qué, si pensamos, vuelvo a Uriburu, ¿no? ¿Por qué él en muchos de sus cuadros coloca América del Sur dada vuelta? ¿Qué quiere expresar con eso? Eh, ¿Recordás qué estabas haciendo vos en ese momento histórico, por ejemplo? Se lo pueden preguntar a los niños, lo pueden llevar eso a la casa. Si estamos pensando, trabajando alguna cuestión en donde vemos fotografías quizás, ¿por qué no?, del último mundial o del mundial anterior o del mundial que sucedió durante la dictadura. Bueno, ahí miren cómo podemos hacer una relación en los procesos históricos con los mundiales, por decir algo que es a los chicos que les encanta. Después, preguntas que generen inquietud. Y ahí, nada, depende mucho la obra que estemos tomando, ¿no? Pero acá ejemplos, ¿no? ¿Se puede cambiar a la sociedad? ¿Se puede evitar las guerras? Porque tranquilamente pensaba, podríamos trabajar propaganda, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Malvinas, poder pensar en la Guerra Fría, qué propagandas, qué te transmitía. ¿Se puede evitar eso? ¿Cómo? Quizás no todas estas preguntas son no todas estas preguntas tienen una respuesta, ¿no? Eh, pero sí nos invitan a pensar en grupos, a pensar en pequeños grupos, dando la posibilidad a todos de hablar, a crear textos a partir de estas imágenes, textos no definitivos que vayan y vuelvan constantemente en la escritura. Y después, quizás preguntas diferidas, que para ampliar la información, quiénes gobernaban en ese momento, cómo sería esta imagen actualmente, ese me encanta, cómo sería esta imagen actualmente, cómo transformar esa imagen, qué canción le pondrías a esta imagen. Te- Eso me encanta, parece un juego, pero quizás es más para grandes, ¿no? Va más para adolescentes o sexto grado. ¿Qué canción podría ir con esta imagen o pensar con las familias? ¿No? Hasta puedo relacionarlo con las películas de Harry Potter donde las imágenes se mueven. Bueno, crear eso con los chicos, hacer imágenes vivientes, pequeños videos representando los cuadros o imágenes y agregar una canción. Hay mucho para crear y para pensar. En este pensar y en varias ideas que fui proporcionando, pensemos algunas más que capaz quedaron por fuera. Se podría pensar trabajar interdisciplinariamente con la o el docente de arte. Con todo esto que venimos diciendo, podrían profundizar tranquilamente en esas dos o hora específica. Deformar o intervenir fotocopias, eso lo hemos dicho. Modificar, pensar en cómo sería esa imagen real, qué pasa si lo pinto de algún color, por qué estoy haciendo, puedo recortar, puedo superponer, no solamente no solamente, perdón, no cayendo, focalizando en la actividad grafoplástica, sino pensar más allá de lo que rodea esa actividad. Trabajar con, esto me encanta, trabajar con artistas locales. Se puede pensar, otra vez repito, salir de la escuela y buscar artistas plásticos que vengan a la escuela o nosotros irlos a visitar a su taller. ¿Qué murales hay cercanos a la escuela? ¿Conocemos alguno de los artistas que pintaron esos murales? Lo podríamos entrevistar. Y ahí en esta entrevista se pueden pensar preguntas. Armar el formato de entrevista es muy complejo.
sería increíble pensar, y miren cómo lo relaciono con prácticas del lenguaje, ¿no? Escribir historias, crear historias a partir de ciertas imágenes artísticas, quizás las que estoy viendo en ciencias sociales o en naturales, tomo de ahí y creo en prácticas del lenguaje una obra a partir de ello. Crear registros, portfolios, infografías. Hay una docente que yo conozco de historia, que ella lo que hace es al cierre de cada unidad, hace un portfolio de arte. Entonces, depende del proceso histórico que trabajaron, deben buscar o crear, porque pueden ser fotocopias o pueden crearlas con sus propias manos, obras de arte, estoy hablando a nivel secundario, obras de arte de época y explicar. Este epígrafe que nombrábamos antes, bueno, se lo propone, quién es el artista, en qué momento, qué quiso transmitir, más un trabajo de investigación, pero es muy positivo lo que ella está proponiendo, que es relacionar los lenguajes artísticos de esa época con el proceso histórico que ellos vieron. Se podría armar un glosario, pero un glosario no solamente del artista. Se puede armar un glosario de los tipos de técnicas, se puede armar un glosario de hacer una línea del tiempo en el espacio áulico y colocar a lo largo de que vamos trabajando las efemérides, a lo largo que vamos trabajando los momentos artísticos, ir colocando cómo el arte fue cambiando. Si comienzo desde las cuevas de Altamira, si comienzo desde la Cueva de las Manos, bueno, ¿eran considerado arte en esos momentos? No, era una expresión, sí, a ver, o sí era considerado arte rupestre, ¿por qué se lo llama así? Investigar, ir y focalizar ahí. Eh, ¿Y por qué no? Este ya es como la más común, hacer una exposición de arte, pero repito, no necesariamente desde la educación artística, sino quizás trabajar alguna efeméride, trabajar algún contenido de las ciencias naturales o, por qué no, cuentos en donde haya una expresión artística que no necesariamente tiene que ser leemos un cuento y dibujamos, sino, bueno, ¿qué artistas a partir de este relato literario que encontramos nos puede servir para explorar, nos puede servir para trabajar este cuento? ¿Y cómo puedo deformar tomando esa técnica para armar? Estas son algunas posibles ideas sobre cómo trabajar la educación artística plástica, visual, en los contenidos del nivel primario y secundario. Siguiendo a esta filmina, voy a dejar una filmina con algunos QRs de museos, de muestras de arte del Museo Moderno. Dentro de la página del Museo Moderno están los artistas, hay exposiciones, es muy enriquecedor esa página, es muy amplia, y el Museo del Malva y algunos otros museos más para poder explorar. Hay acá unas cuestiones que me gustaría señalar respecto a las visitas de los museos. Al final del video les dejo la bibliografía dentro de un capítulo de recopilaciones de Silvia Taberkman. eh, Taberkman. Tomo muchos de sus conocimientos y ella habla un capítulo entero sobre la visita al museo y la importancia sobre la visita al museo. Se los invito a la lectura, pero en pocas palabras o en algunas palabras en las que yo considere fundamental transmitirles, hay que sacar el estigma, ¿no? Del museo como la salida aburrida o de la salida sin ningún fundamento o trabajo detrás, o un trabajito después y listo. Hacer de la visita al museo una práctica pedagógico-didáctica con fundamento y con el tiempo adecuado, similar a lo que decíamos del análisis de las imágenes y de la observación de las mismas. Se puede tranquilamente pensar en el nivel primario como la visita al museo, como este encuentro con tesoros maravillosos. O podemos hacer un recorrido primeramente online o el docente de forma previa para hacer una búsqueda del tesoro o un mapa de videojuegos, un mapa, no, no sería de videojuegos, pero un mapa de juegos donde haya un recorrido de la búsqueda de estos tesoros o de la búsqueda de cuadros y cuestiones maravillosas, porque podría ser un museo histórico, ¿por qué no? Donde haya objetos, o un museo de arte donde me encuentre desde grabados, pinturas, collage, esculturas, y se haga todo ese recorrido y se sume puntos en un juego didáctico. Son ideas que se me van ocurriendo o de que los estudiantes puedan trazar los recorridos de este museo y pensar la visita al museo realmente desde una propuesta transversalizada con los contenidos y una propuesta organizada donde pueden surgir, dependiendo del museo,
millones de ideas. Mismo también hacer que el museo venga a la escuela. Hay muchísimos museos, dependiendo de dónde sean, en donde se acercan a la escuela. Yo los links que dejé acá son como los museos más comunes, pero estoy segurísima que dentro de la comunidad de cada uno hay museos a recorrer, hay museos cercanos. Estos son, de hecho, en la zona donde yo vivo, región 9 es lejos, ir a Capital es lejos, es todo un tramo, un trayecto para cualquier escuela, pero bueno, son los más como centrales, por decirlo de alguna manera, donde aquellos que son del AMBA pueden acceder y quienes son de Cava obviamente también, pero quienes no se puede acceder de manera virtual o también se puede pensar en buscar los museos dentro de la comunidad. ¿Y por qué no llevar el museo a la escuela y crear dentro de la escuela un museo? Aprender qué es un museo. Y vuelvo, ¿no? Sacarle este estigma de que el museo es algo aburrido. Traer el museo a la escuela, ya sea que venga alguien a la escuela para presentar un museo, o también crear nosotros mismos, los estudiantes y los docentes, un museo. Y leer y conocer y descubrir, investigar sobre las pautas que tiene un museo. Se pueden armar folletos, infografía, invitar, hacer un recorrido de todos los distintos salones, salas a recorrer con las obras de teatro, que por qué no pueden ser las que fuimos construyendo a lo largo de observaciones. Se me ocurre, si estamos trabajando procesos históricos, distintos momentos de la Argentina en donde se hagan distintas obras artísticas de nuestra historia. Millones, se pueden hacer un museo latinoamericano con distintas obras de los distintos países y los artistas más significativos o resaltados de esos países. Hay muchísimas ideas que se me ocurren, o por qué no un museo de ciencias también, que bueno, ahí ya nos vamos como para otra beta, pero recordemos esto que les decía, ¿no? El que estuvimos trabajando todo este tiempo, que es que el arte puede estar transversalizado en un museo de ciencia, de ciencias, en un museo histórico, se puede trabajar con un eje artístico. Bien, me gustaría hacer ahora un pequeño apartado sobre la literatura como arte, la literatura como una vía para ingresar a un contenido o a un nuevo proyecto más allá de prácticas del lenguaje, y me vuelvo a posicionar en esta postura en donde podemos pensar proyectos, un aprendizaje basado en proyectos, que es algo muy trabajado en educación actualmente, y pensar un contenido o un grupo de contenidos transversal a todas las áreas. Y es aquí donde entra, o donde tomo a la literatura, una literatura que construye sentido, una literatura que nos invita a encontrarnos en mundos fantásticos, que para ello hay que crear este ambiente. Hay que quizás salir de los bancos, posicionarnos en rondas, crear pequeñas carpitas de lectura. Yo sé que quizás hay ideas que les estoy diciendo que me van a decir no son posibles. Bueno, buscarle dentro de nuestra posibilidad qué ideas sí podemos tomar, crear espacios o esquinas de lectura donde haya calma, algún elemento donde traiga el silencio y que ese elemento nos permite esta lectura. Eh, Lecturas cortas que nos permitan imaginar, y ahí hay arte en todo eso, además de prácticas del lenguaje. Además, quizás en estas lecturas acompañarlas con collage grupales, con trabajos artísticos grupales, con experiencias sensoriales. Todo eso es arte. Veníamos hablando recién de los museos. Bueno, hay muchos museos que son inmersivos, museos en donde uno ingresa a salas donde la experiencia no es únicamente visual, sino es absolutamente sensitiva, auditiva, táctil, visual, todo, bien sensitiva. Entonces, generar ese espacio dentro del espacio áulico, valga la redundancia de la palabra, es artístico, sin lugar a duda es artístico. Y acá podríamos tranquilamente hablar un poquito sobre la música también, en donde la música, como un arte escrito y sonoro, nos invita a reflexionar, y esto que les decía nuevamente, ¿no? A mirar el mundo con ojos críticos y a poner en juego muchos sentidos, todos nuestros sentidos creando procesos cognitivos.
La música activa zonas del cerebro, al igual que la escucha de una voz literaria, de un narrador con un tono y un ritmo de lectura adecuado, no una lectura cansada, sino un ritmo de, como las docentes y los docentes sabemos leer, que tiene un ritmo adecuado de lectura, de transmisión de ese mensaje, un movimiento por el aula, que el docente camine, que se escuche la voz de la lectura, que esté uno envuelto en esa escucha atenta de la lectura y pueda trasladarse a esa quizás tercera zona de la que hablaba Cole, donde uno pasa como a un mundo fantástico. Y lo mismo pasa con la música. Ahí como que mezclé los dos temas, pero están muy conectados. Lo mismo pasa con la música. Hay millones y millones de canciones que se pueden explorar sobre diversos temas, donde se puede en una primera instancia hacer la lectura primera de la letra, luego hacer la escucha sonora o a la inversa y vuelvo a crear este ambiente, ¿no? No escuchemos cada uno en su banco sentado. Bueno, ¿cómo escucho una canción? ¿Me puedo ir poniendo auriculares e ir pasando de a uno para escuchar bien esa canción? ¿Qué siento? Vuelvo a las preguntas que trabajábamos con las imágenes visuales. ¿Qué siento cuando escucho esa canción? ¿Qué me quiso transmitir el artista? ¿Cómo son los sonidos? ¿Puedo identificar esos sonidos? ¿Me hacen acordar algún sonido de la naturaleza? ¿Puedo crear canciones? Porque no sé que no es nuestra área de expertise, no es nuestra área específica crear canciones, para algo están las y los profes de música, pero puedo trabajar con ellos de manera interdisciplinaria también y crear un ambiente musical, un ambiente que me transmita. Y mismo lo que decíamos antes, ¿no? Utilizar las canciones como inicio, como transversales a ciertos temas. Hay canciones que hablan sobre el cuidado de la naturaleza, canciones que hablan sobre infinidades de sentimientos y variedades que podemos trabajar con los chicos en propuestas de educación sexual integral. La música, sin lugar a duda, nos abre muchísimas ventanas y puertas que nos permite ingresar, reflexionar y analizar. Es cuestión que, dependiendo del tema que cada docente quiera trabajar, busque las canciones adecuadas. Es realmente una búsqueda en Internet para buscar qué canciones hablan sobre ese tema, porque va a depender del tema que cada uno y cada una quiera trabajar. Continuando con la música, pienso algunas posibles ideas, como por ejemplo, si estamos trabajando un proceso histórico, como decíamos hace un rato, pensar en Gustavo y cómo él fue trabajando las ausencias en los países sudamericanos, pensar qué músicas estaban escuchando en ese momento, qué canciones, qué artistas. Ni hablar de que podemos trabajar libertad de expresión, qué artistas fueron censurados, cuáles no. Pero sí podríamos además escuchar esa música, qué nos transmitía, por qué nos transmitía eso. Si estamos trabajando más a nivel algún proceso global, lo mismo. Buscar qué músicas y qué canciones se transmitían, se escuchaban en X país, por qué motivo. Si trabajamos, podemos trabajar la historia de la música tranquilamente y pensar la historia de la música en algún país puntual o en Sudamérica, Suramérica también. Y me quedo acá porque es lo conocido, ¿no? Es lo que solemos trabajar, pero puedo irme a infinidad de países y sin lugar a duda, al igual que el arte visual, el arte plástico, la música es un lenguaje expresivo de la sociedad. La música, sin lugar a dudas, dentro de un proceso histórico, transmite y da sentido a lo que esa comunidad, esa sociedad está viviendo. La música habla, grita y dice y nos permite eh, darle sentido a nuestra realidad. Y por lo tanto, otras personas, otros momentos históricos le dieron sentido a su realidad con la música y nosotros hoy podemos analizarla, descubrirla, y eso abre una música pensada de manera armónica, calma, con atención, con memoria, genera sin lugar a duda aprendizajes significativos. Nada, yo hace muchísimos años que terminé la secundaria y no sé, más de 16 años, 17 años, no sé ahora, pero y todavía recuerdo la canción Cambalache, como dar un ejemplo, ¿no? Y no la escuché nunca más, y es un tango muy viejo, pero claramente hay algo en la música que queda arraigado
en nuestras fibras más internas. Y eso piénsenlo ustedes para ustedes mismos. A veces cuando pensamos propuestas y no se nos ocurre nada, es cuestión de revisar un poquito nuestras experiencias y cuáles fueron significativas. Otras hay que cambiarlas. Sin lugar a duda, nuestra biografía docente hay que revisarla constantemente, pero hay algo en la música y algo en la literatura que está. Solo hay que cambiar el modo de darlo, quizás. Solo hay que cambiar el modo en que se transmite, en que se comparte a nuestros estudiantes. Y quizás a través de crear un clima adecuado, un clima de calma, un clima de juego, y juego no quiero decir todo el mundo gritando, un clima de juego pautado, calmo, ordenado y prestar atención a qué pide y qué quiere el grupo que tenemos. Eso es muy importante, cómo trabajar con ese grupo en particular. Bueno, me voy de tema con esto, pero es importante para poder transmitir un lenguaje artístico, ya sea la literatura, ya sea un poema, ya sea la música, ya sea el arte, tengo que tener atención y eso debe construirse en un ambiente propicio. Al trabajar con el teatro, que es algo que me gusta resaltar porque es un recurso muy positivo para trabajar en la escuela, este nos permite tomar y visualizar varias aristas y trabajar de forma muy amplia. Es un proyecto amplio el trabajar con el teatro, es un proyecto profundo y que lleva tiempo, porque este tiene la escenografía, los tiempos del teatro, comprenderlo, la actuación, la escritura, los espectadores, el tiempo, el orden. Es realmente un proyecto que si se quiere hacer bien, lleva mucho tiempo. Suelen ser hermosas las obras de teatro que los chicos planifican y arman y cada uno cumple un rol y eso siempre hay que resaltarlo, el rol fundamental dentro de la obra de teatro, no únicamente quienes actúan. Y acá, sin lugar a duda, este lenguaje artístico, que es el teatro y que es la danza, ahora igual me gustaría comentar algunas cosas puntuales de la danza, eh, nos permite varias cuestiones que podemos hacer. Primero, crear nuestra propia obra de teatro. Suele ser muy complejo, pero se puede hacer. Como les decía antes, desde la educación sexual integral es un buen recurso. Mi consejo real es que no hacer un role-playing, porque no somos psicólogas y psicólogos para trabajar el role-playing y suele exponer mucho a los estudiantes y enfrentarlos quizás a situaciones que en las que no se sienten cómodos o quizás reviven situaciones que no corresponde para el espacio, pero sí trabajar obras que puedan tomar el tema, en la que extraigo el tema, no, sí, no hago un roleplay, no personalizo esa escena quizás de violencia, pero puedo trabajar otras violencias en obras literarias de los niños y las niñas adecuados para su edad, en donde haya situaciones de violencia que puedo tomar. O por decir algo, ¿no? O se puede trabajar algún libro que estemos leyendo, ¿por qué no? En una escuela en la que yo acompañé y estuve, habían trabajado, habían hecho el espejo africano de Liliana Bodoc, lo habían transformado en obra de teatro, una parte muy interesante. Entonces, bueno, quizás tomar algunas obras literarias que se estén leyendo, y por qué no, ni a nivel secundario, pueden haber muchas que se pueden estar trabajando que nos permitan, quizás son cortos o quizás en pequeños grupos, tomar distintos cuentos literarios y poder trabajarlos en obra de teatro, transformarlos, tomar el tema o tomar los personajes y crear obras de teatro a partir de ello. Y todo lo que conlleva, que les decía recién, armar una obra de teatro, no solo actuar. ¿No? Eso es importante también porque es llevar, traspolar a los chicos a esa situación. Mismo invitar al teatro a la escuela. Eso además está decir, siempre es excelente y hay grupos y, no me sale la palabra, pero academias de teatro que son excelentes, tienen un nombre específico. Volviendo a la cuestión del teatro, hay algo que me gustaría aclarar. El teatro a veces lo que nos permite es poder modificar y continuar interactuando en esa situación. Si creamos obras de teatro con los estudiantes, se puede presentar una obra, un conflicto, una situación en donde pongamos stop, ¿no? Se está actuando, finaliza, stop. ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué situación podríamos cambiar para poder, dentro del teatro, modificar lo que está sucediendo y cambiar los personajes?
¿Qué pasaría si tal personaje hubiese tomado otra acción? ¿Qué pasa en esa situación? Se pone a debate. Y ahí lo que estoy haciendo es mirar ese problema con ojos críticos y enseñando que las situaciones pueden cambiar, que el teatro y que la vida tiene la posibilidad de cambio, tiene la posibilidad de transformación, de solucionar los problemas de forma conjunta. Eso nos da la posibilidad de crear estas obras de teatro dentro de la escuela, obras artísticas que son pensadas, lo mismo que el trabajo con borradores en prácticas del lenguaje, donde vuelvo y no hay una construcción final. El teatro nos permite eso, crear una situación donde se genere un conflicto, en donde una vez finalizada pienso cómo cambiar ese conflicto. Interactúo, cambio los personajes. ¿Quién se anima a resolver las cosas de otra manera? Pasa un estudiante y lo resuelve. ¿Cómo lo resolvió? ¿Nos sirve cómo lo resolvió? No, a ver, puede venir otro. Y después de todo ello se puede hacer un escrito, se puede hacer un informe, como para trabajar la escritura. ¿No? Ahí está otra vez las áreas transversalizadas. Vuelvo a lo histórico, que es claramente algo que me interesa, pero puedo buscar una situación de un proceso histórico, recrearla, escribirla al docente como productor de sus propias, no siempre eh, tomar el material que nos dan, ¿no? Nosotros ser creadores de nuestras propias prácticas, de nuestros propios recursos, crear nosotros una obra, trabajarla con los chicos y las chicas, que ellos puedan modificar, planificar, visualizar, tener una mirada crítica de esa situación y cambiarla. Bueno, además de ESI, trabajamos arte, trabajamos teatro, trabajamos literatura, trabajamos tiempo. Hay muchos contenidos que se pueden trabajar en una actividad de esta manera. Una cuestión que nombré, creo, al inicio y me gustaría resaltar es la cuestión de cómo trabajar las efemérides y los actos escolares. ¿Cómo podemos tomar esa práctica escolar que es muy común en muchas de nuestras escuelas, en donde ahora, cercano al 25 de mayo, se realizan muestras artísticas, muestras de danza y se baila y los chicos y las familias están felices? Y todos preparan su traje y, para no decirle disfraz, su traje y ponen mucho esmero en el ensayo. Creo que ahí hay una cuestión clave a profundizar. Bueno, por un lado, sin lugar a duda, trabajar las efemérides con la responsabilidad que conlleva trabajarlas, con una lectura previa del proceso histórico en el que se está trabajando, con un orden del mismo, con un profesionalismo y brindar imágenes acorde a estos procesos históricos, comprender los procesos históricos y problematizarlos, mirarlos con ojos a través de la ESI, mirar los procesos históricos y las efemérides nacionales, entendiendo que conforman y son parte de la construcción del Estado Nacional y entender el por qué se necesitaba de esos eventos, por qué se necesita de reafirmar algunas cuestiones, plantearlos desde ese lado y pensarlo. Problematizar es la pregunta acá, no es repetir indefinidamente las efemérides. Ahora bien, con lo que nos compete en esta capacitación es cómo trabajar esos actos escolares y esas efemérides con el arte. Bueno, ahí les dejé en una de estas placas el Instituto Nacional de la Música, donde se puede entrar y recorrer y hay en el portal de Educa también, todas las distintas ramas de la danza. No tenemos que ser expertos, quizás con investigar un poco de dónde viene el gato, de dónde viene la chacarera, de qué región de nuestro país, hace cuánto, en qué se diferencian uno con el otro, por qué. Podría ser tranquilamente llamar a un experto o a una experta que nos pueda contar sobre esta danza, escuchar las músicas, escuchar los instrumentos, ver qué instrumentos hay, por qué, qué tradiciones acompañan a esta danza, qué tradiciones se modificaron también en relación a esta danza. Bueno, entender y leer, profundizar, ir más allá de las comidas típicas, ir más allá de las danzas típicas. ¿En qué lugares actualmente, además de la escuela, se bailan estas danzas? ¿Por qué? Bueno,
profundizar ahí, investigar, realizar muestras, realizar escritos, realizar infografías, realizar presentaciones. eh, y estas presentaciones pienso y que posiblemente podrían llegar a dar los chicos y las chicas en la escuela, no es repetir y buscar información, ¿no? Sino, bueno, hacerle preguntas a la información que busqué. Volver a buscar información a partir de esa presentación. Que los compañeros escuchen la presentación y anoten posibles preguntas y luego buscarlas y hacer otra presentación la clase siguiente con esas respuestas, ¿no? Y ahí le damos a este conocimiento no acabado del que varias veces nombré, que es importante esta cuestión de investigar, no buscar en inteligencia artificial, sino buscar en el barrio, preguntarle a alguien, buscar en un video de YouTube, ver alguna película, que ahora vamos a hablar un poquito sobre cine, que sea significativa con las danzas de la época, buscar en la biblioteca de la escuela como una actividad programada dentro de la propuesta, que la bibliotecaria o el bibliotecario ya nos tenga preparado material sobre estas danzas. Qué enriquecedor sería hacer todo un proyecto en base a la danza que voy a hacer el 25 de mayo con los chicos, que voy a hacer el Día de la Bandera, que vamos a hacer. Entonces, acompañar esos procesos con el arte como estructura, con propuestas pedagógicas fundamentadas que tengan un recorrido más allá de ese día en puntual. Que está maravilloso el acto y es súper lindo. Bueno, que esté acompañado de un porqué y un para qué. Bien, ahora me gustaría hablar un poquito sobre cine, que ahí dejé el título. Yo amo este arte, en un momento ya le decía el séptimo arte. Eh, Realmente el cine creo que involucra muchos artes en uno. Impacta de una manera a la psique, al alma, al corazón, como lo quieran llamar, y el cine nos enseña, el cine nos muestra. Hay que encontrar la forma de dar cine y hay que pensar en qué cine es propicio para trabajar ciertos temas y cuáles no. Hay que mirar cine más allá del cine comercial, que no le quito ningún desmero. Hay que explorar en cine, explorar animaciones, explorar historias más extensas, menos extensas, y mirarlas, como venía diciendo, con la literatura y con el arte y con la música, de manera calma, con atención. Bueno, acá yo les voy a dejar el QR de algunas páginas, por ejemplo, del cine argentino. Existe el Gumón como cine nacional en Capital. Es cine del barrio, tranquilamente se puede ir a buscar si hay algún cine dentro del barrio. Crear un cine en la escuela, pero no ver la peli de moda o no dejar el cine para el día que llueve y son pocos chicos. El cine como una propuesta pedagógica en donde se busquen películas para la reflexión, películas para hacer ensayos, películas en donde debatir, películas que nos inviten a debatir. Hay un montón y va a depender de qué área sean ustedes y cuál sea el contenido que quieran trabajar. También cuestión de buscar en foros, buscar en Cinear, buscar en páginas de internet, depende de la edad de los estudiantes, que puede ser, hay películas que están en su idioma original, y ahí voy a poner un foco de atención, que es buscar cine que no sea estadounidense todo el tiempo, buscar otro tipo de cine, otra forma de contar historias. Es muy importante ampliar la gama de cine en que vemos y que transmitimos en la escuela, mostrando otras realidades, mostrando otra manera de leer el mundo. Porque quizás la película que veamos no tiene que ver con eso puntualmente, pero sin lugar a duda hay un mensaje y un sentido por detrás de cada historia de cine contada, de cada manera de contar la historia, de cada comunicación en la que se hablan los personajes, de cada canción elegida por detrás en el idioma puntual en el que está esa canción. Hay mucho más allá de lo que nuestros ojos ven a veces y hay que aprender a observar, aprender a escuchar, y eso se debe aprender en la escuela también. Muchas veces sucede que como docentes tenemos que primero aprender nosotros, e investigar
y bueno, ver qué pasa. A veces es prueba y error y elegir una película que a los chicos no les llamó la atención o solamente ver una parte, aunque a mí eso mucho no me convence porque estás viendo como solo una parte de la historia, pero hay veces que los tiempos no dan y se ve solo un fragmento. Y ni hablar de que hay cortos, muchos cortos audiovisuales, muchos cortos de animación. YouTube está repleto de cortos, si son de redes sociales. En Instagram hay un montón de páginas de cine, es cuestión de buscar, el algoritmo propio después nos los va a ir dando y explorar. Yo les voy a dejar algunos posibles por acá, pero la realidad es que va a depender nuevamente de qué temas ustedes quieran trabajar, pero el cine es sin lugar a dudas una herramienta, un recurso, un arte maravilloso. Y vuelvo a esto, ¿no? A crear el clima para el cine y a pensar en películas para el cine, hacer un trabajo previo, depende de la propuesta, ¿no? Se puede hacer un trabajo previo a la película que no es necesariamente responder preguntas. Se puede leer de forma conjunta o en pequeños grupos algún análisis de la película, luego verla y hacer otro análisis si estoy de acuerdo con eso que leí o no leí, si estoy de acuerdo con la historia que están contando la película o no. ¿Qué quiere transmitir esa historia? Se pueden hacer preguntas entre ellos para salir del cuestionario, ¿no? Que seguramente como recurso sirve, es un recurso didáctico que se usa en absolutamente todas las escuelas, pero salir del cuestionario a veces cuesta, pero da buenos frutos. O pensar ese cuestionario, quizás lo podemos pensar. Primero lo pensamos nosotros los docentes, algunas preguntas que inviten a más preguntas. Luego que piensen ellos y se las den a los compañeros. O leer noticias relacionadas con esa película, o leer el libro y luego ver la película y hacer una comparación. ¿Por qué no? Hay muchos recursos que no son solamente pues quedarnos con el cuestionario a responder, ver la película, el cuestionario y listo. Ahí los invito como a abrir a posibilidades, a crear el cine en la escuela, a analizar el cine, a poner pausa, a pensar qué quiso transmitir, a pensar quién hizo el vestuario, pensar quién hizo la música, qué otras canciones hizo tal artista, por qué no, tal actor o actriz, en qué otras películas actuó, por qué se eligió ese y no otro. Bueno, va a depender muchísimo de la película que ustedes elijan, pero hay millones de preguntas para poner pausa, analizar. ¿Por qué hay un cine estadounidense puramente pensado para la guerra, para mostrar o enarbolar al héroe americano? ¿Por qué no? Una vez una profesora de historia trabajó sobre cómics y sobre los personajes de Marvel, por ejemplo, y todos los chicos lo conocían. Y trabajó sobre el Capitán América y la Guerra Fría. Excelente. Todos enganchados. Todos los chicos súper atentos y investigaron y tenían que crear su propio héroe. Miren qué idea tan rica. Y estaba trabajando Guerra Fría. Y ahí mechó y transversalizó procesos artísticos. El cómic, cómo surge, dónde surge. También se puede investigar el manga. Los chicos, muchos chicos les encanta el anime. Bueno, ¿qué es el anime? ¿De dónde surge? ¿Por qué se usa? ¿Por qué la lectura del manga, que es el libro, no tengo ninguno, si no les mostraría, se lee de forma inversa a la que leemos nosotros? Se lee de esta manera. ¿Por qué? Bueno, investigar, hay mucho para explorar detrás de los intereses de nuestros estudiantes y está completamente relacionado con el arte. Resulta muy complejo en una capacitación pequeña, en un corto, poder abarcar todos los posibles recursos y todos los artes que podemos transversalizar en nuestras propuestas pedagógico-didácticas. Las y los invito realmente a investigar, a buscar cortos en YouTube, a buscar canciones que sirvan para los temas que están trabajando, a buscar literatura que les abra el alma. Sé que no hay espacios y tiempos a veces, hay que hacérselos de alguna manera, hay que buscar la forma y resistir a la vorágine de la vida y la rutina y encontrar ese momento para tener y conectarnos con el arte nosotras y nosotros también y así llevar esa magia y esa alegría también a nuestros estudiantes. Porque el arte, además de enseñar, hay que vivirlo.
Y repito, la idea no es formar artistas, formar murgueros, formar músicos, formar cineastas, pero sí es transmitir y utilizar todo el potencial que tiene la educación artística, el potencial que tiene el arte como una gran estructura y un eje transversal a nuestras propuestas. Es como si nos pusiéramos unos lentes y mirar los contenidos a través de de ese foco del arte. Y para eso, bueno, requiere de pensar estrategias, dedicar el tiempo a pensar propuestas que den sentido a nuestras prácticas pedagógicas y que le permitan a nuestros estudiantes mirar el mundo con ojos críticos, con ojos empáticos, con ojos artísticos, con ojos de fantasía. Espero que les sirva y que les haya gustado esta capacitación.